En las secciones anteriores hemos visto cómo está relacionado el modelo que tenemos del sistema, en función de transferencia, con el comportamiento temporal del sistema. Es decir, que somos capaces de predecir cómo va a funcionar un sistema conocido su modelo. Con este conocimiento que tenemos, vamos a continuación a ver justo lo inverso, la identificación del modelo. Es decir, conocido el comportamiento temporal de los sistemas, vamos a poder extraer qué modelo concreto se ajusta bien a ese comportamiento temporal del sistema. Es decir, esto es una manera muy interesante de obtener funciones de transferencia de los sistemas, de obtener modelos de los sistemas. Es decir, si nosotros tenemos un sistema real y queremos tener un modelo, podemos proceder como hasta ahora, es decir, conocer las ecuaciones diferenciales que determinan el comportamiento del sistema y a partir de las ecuaciones diferenciales linealizarlas en torno a un punto de equilibrio y obtener la función de transferencia. Pero puede ser que las ecuaciones diferenciales sean muy complejas e incluso desconocidas, pero en cambio tengamos la ventaja de tener el sistema real delante nuestro, un sistema real del cual queremos obtener un modelo de su comportamiento. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues es lo que vamos a ver ahora, identificación del modelo. Es decir, vamos a meterle entradas, vamos a ver cómo se comporta la salida ante estas entradas y vamos a deducir cuál es el modelo que mejor se ajusta a este comportamiento. En primer lugar, vamos a definir cuál es el objetivo que queremos con la identificación. El objetivo es obtener un modelo, en nuestro caso un modelo LTI, un modelo de sistemas lineales e invariantes en el tiempo, que lo obtendremos a partir del comportamiento de la relación entre la entrada y la salida del sistema. Un modelo de tal forma que la salida del modelo en un rango de entradas coincida o sea muy parecida con la del sistema real. Entonces diremos que eso es un modelo válido de este sistema. Gráficamente está aquí representado. En un rango de entradas lo que queremos es que la salida de nuestro sistema real coincida con la salida del modelo que hemos obtenido a partir de la identificación. ¿Cuáles son los pasos que vamos a seguir para hacer esta identificación? Pues son estos de aquí. Primero, seleccionar el rango de las entradas en el cual queremos que funcione. Evidentemente, si los sistemas reales son no lineales, pues pueden existir, y de hecho existirán, modelos que se ajusten muy bien a un determinado rango de las entradas y otros modelos que se ajusten a otro determinado rango de las entradas. Evidentemente, un sistema lineal nunca va a coincidir con un sistema real para todas las entradas posibles, puesto que no son iguales. Una vez que hemos seleccionado el rango de las entradas y el tipo de entradas que vamos a utilizar, vamos a determinar qué modelo se ajusta mejor al comportamiento del sistema. Es decir, si es un sistema de primer orden, de segundo orden, con sobre oscilación, etc. Esto lo vamos a ver a continuación. Y por último, vamos a calcular exactamente los parámetros del modelo que hacen que la salida del modelo se parezca mucho a la salida real. Vamos a seguir estos pasos. En primer lugar, la selección de las entradas. Arriba tenemos nuestro sistema real, al cual le vamos a meter unas entradas y vamos a ver cómo se comporta en la realidad. Y este sistema queremos que se comporte de forma análoga a un modelo lineal que vamos a construir mediante función de transferencia. Evidentemente, lo primero que tenemos que hacer es definir el punto de funcionamiento alrededor del cual va a funcionar el sistema. Puesto ya sabemos que nuestro modelo lineal se va a parecer al sistema real siempre alrededor de un punto de funcionamiento. Un punto de funcionamiento que viene definido por el valor de la entrada en ese punto de funcionamiento y por el valor de la salida en ese punto de funcionamiento. Es decir, que todo esto que estoy recordado en azul es el modelo del sistema real que está aquí arriba. En este modelo vemos que la función de transferencia evidentemente maneja valores incrementales respecto al punto de equilibrio, es decir, que la entrada de la función de transferencia son incrementos de las entradas respecto al punto de equilibrio y la salida de la función de transferencia son incrementos de la salida respecto al punto de equilibrio. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es definir el punto de equilibrio o el punto de funcionamiento alrededor del cual nuestro modelo lineal va a parecerse a nuestro sistema real. Después tenemos que definir el rango de las entradas, es decir, en qué rango se van a mover y se van a mover en un 5%, en un 10%, en un 15% sobre el valor de equilibrio, pues esos serán los rangos que debemos de poner para identificar el sistema. Puesto que si nosotros identificáramos el sistema, es decir, obtuviéramos una función de transferencia que se ajustará muy bien al sistema real para valores incrementales de la entrada de un 5% sobre su valor de funcionamiento y luego metiéramos valores del 50%, pues evidentemente el modelo no se ajustará a la realidad, puesto que el modelo ha sido identificado para un rango muy distinto. Lo mismo sucede al revés, si nosotros
trabajamos con rangos del 50% para identificar y después vamos a trabajar con rangos del 5%, pues tampoco la identificación va a ser correcta. Es decir, que debemos tener en cuenta, por supuesto, que el rango de entradas que nosotros utilicemos para obtener el modelo debe coincidir con el rango de entradas en los que después queremos que funcione el modelo, es decir, en los que después queremos que el modelo se parezca a la realidad. Rangos habituales de entrada podrían ser, a lo mejor, variar sobre el punto de equilibrio un 10%, un 15% de este orden, es decir, que no varíe mucho los valores de las variables del sistema sobre el punto de funcionamiento. Una vez que hemos definido cuál es el punto de funcionamiento y cuál es el rango de valores de entrada, lo que haremos será aplicar esas entradas seleccionadas sobre el punto de funcionamiento y ver cuál es el comportamiento de la salida respecto al punto de funcionamiento. Aquí se está representando el incremento de la salida respecto al punto de funcionamiento cuando la entrada ha cambiado en forma escalón. En esta gráfica vemos posibles comportamientos de la salida, unos comportamientos rápidos y oscilatorios y otros comportamientos más lentos, comportamientos incluso con derivada plana en el origen o derivada muy plana en el origen y comportamientos incluso con un tiempo muerto en el origen y después una tendencia exponencial lenta hacia el valor en régimen permanente. Pues bien, dependiendo de cuál sea el comportamiento del sistema para ese punto de funcionamiento y ese incremento de la entrada elegido, tendremos distintos modelos que se pueden ajustar al comportamiento del sistema, según hemos visto en las secciones anteriores. En el primer caso, en este sistema de aquí, tendremos que un modelo de segundo orden podría ajustarse relativamente bien al comportamiento de este sistema. Es decir, elegiríamos esta función de transferencia como modelo del sistema, cuyos parámetros calcularemos en el siguiente apartado para que se ajusten correctamente a este comportamiento del sistema. Si tenemos un comportamiento de este tipo, ya sabemos que un modelo de un sistema de primer orden podría ajustarse bastante bien al comportamiento real que está teniendo el sistema. Si el sistema se comporta de esta otra manera, vemos que tenemos una derivada nula en el origen, es decir, que el orden debe ser superior a 1 y cuanto más plana en el origen, de mayor orden estamos hablando en el sistema. Hemos supuesto que el comportamiento del sistema podría reflejarse bien mediante un sistema de segundo orden con dos polos y por lo tanto con dos variables temporales y dos exponenciales. Si cogemos este otro sistema de aquí, sabemos que corresponde a un sistema que tiene un retardo puro en el origen y que luego se comporta más o menos como un sistema de primer orden. Es decir, esto podría ser la función de transferencia que se ajustara bien a un comportamiento temporal de este tipo. Si la respuesta es muy plana en el origen, como es este caso, sabemos que es un sistema que tiene muchos polos y cuya función de transferencia podría ser una de este tipo, en las que hay técnicas para identificar los valores de t y de n, es decir, del grado del denominador, del número de polos que tenemos. Ahora bien, cuando nosotros tengamos este tipo de sistemas, vamos a aproximarlos a sistemas de primer orden con retardo adicional. Es decir, este comportamiento va a ser muy parecido a los sistemas que se denominan en inglés First Order Time Delay, es decir, sistemas de primer orden con un retardo adicional. Ya sabemos que esto no es exactamente un sistema de primer orden con un retardo adicional, pero nosotros vamos a decir que se comporta de forma muy parecida a estos sistemas de primer orden con retardo adicional y vamos a identificarlo calculando su tiempo de proceso y su tiempo muerto. Una vez que hemos decidido cuál es el modelo de función de transferencia que se ajusta bien al comportamiento de nuestro sistema real, lo que tenemos que hacer a continuación es identificar los distintos parámetros que aparecen en estas funciones de transferencia, calcular cuánto valen a partir del comportamiento real que estamos observando. Vamos a empezar con los sistemas de segundo orden. Si el comportamiento del sistema es de este tipo, en cuyo caso hemos decidido que la función de transferencia de segundo orden se puede ajustar bien a su comportamiento temporal, pues ahora lo que tenemos que hacer es calcular, además de la ganancia, que esto es fácil, la ganancia del sistema es el incremento de la salida en régimen estacionario partido por el incremento de la entrada en el régimen estacionario. Es decir, que si nosotros leemos cuánto vale la salida en régimen permanente, calculamos su incremento respecto al punto de equilibrio y conocemos, por supuesto, la entrada que le hemos metido y por lo tanto sabemos cuál es el incremento respecto al punto de equilibrio, simplemente este cociente nos permitirá calcular cuánto vale la ganancia del sistema. Ahora nos quedan por resolver los demás parámetros de esta función de transferencia. Como es una función de transferencia de segundo orden, pues tendremos que colocar los dos polos, es decir, tendremos dos parámetros que serán su abscisa y su ordenada, su sigma y su omega sub d, que los tendremos que calcular, los tendremos que identificar a partir del comportamiento real del sistema que tenemos aquí representado. ¿Cómo podemos leer, cómo podemos identificar de estas gráficas cuánto valen estos valores? Pues el valor casi más sencillo de calcular sería lo que vale omega sub d. Lo que hacemos es calcular cuál es el periodo de oscilación y evidentemente omega sub d será 2pi partido por el periodo de oscilación.
Luego está una manera muy clara de identificar uno de los parámetros que andamos buscando. El otro parámetro que andamos buscando, que es el valor de sigma, ¿cómo lo podríamos calcular? Una posibilidad sería calcularlo a partir del tiempo de establecimiento. Pero el tiempo de establecimiento es el valor en que esta señal llega al 95% y se queda ahí, en el rango de más o menos 5% sobre el valor en régimen permanente. Es decir, que podríamos tener algún error a la hora de medir físicamente el tiempo de establecimiento. Alternativamente, parece mejor solución calcular la sigma a partir de la sobreoscilación. La sobreoscilación sí que es un valor bastante claro y definido que podemos leer en esta gráfica. Y como la oscilación, que es el incremento máximo de la salida respecto a su valor en régimen permanente, en tanto por 1 respecto al incremento de la salida en régimen permanente, y ese valor de sobreoscilación sabemos que es e elevado a menos sigma pi partido por omega sub d, y como omega sub d la acabamos de calcular con bastante precisión, de esta ecuación podemos despejar cuál es el valor de sigma y con ello ya tendríamos calculado los dos parámetros, omega sub d y sigma, del modelo que se ajusta bastante bien al comportamiento real del sistema. Bueno, todo lo que acabamos de decir aquí son cosas sencillas a partir del conocimiento que ya tenemos de secciones anteriores, en las cuales, conocida la función de transferencia, éramos capaces de pintar de forma aproximada el comportamiento del sistema, es decir, de saber cuál es el régimen permanente, de saber cuál es la sobreoscilación, de saber cuál es el periodo de oscilación. Pues ahora hacemos justo lo contrario. Ahora es, dado el comportamiento temporal del sistema, obtener estos distintos valores de la función de transferencia que se ajustan a este comportamiento. Lo mismo que hemos hecho aquí con sistemas de segundo orden, lo podemos hacer con otros modelos del comportamiento del sistema. Por ejemplo, si un modelo de comportamiento del sistema es del primer orden, tenemos dos parámetros que calcular. La ganancia, que la calcularemos como siempre, el incremento de la salida en régimen permanente partido por el incremento de la entrada en régimen permanente, y luego tendremos un único polo que identificar, que calcular cuánto vale, que es la inversa del tiempo de proceso del sistema. Ese tiempo de proceso, que también tenemos distintas maneras de calcularlo, pero la manera que nos conduciría probablemente a menos error es calcular cuando el incremento de la salida vale el 63% del incremento total que va a tener la salida. Y eso se verifica justo en el tiempo característico del sistema, el tiempo de proceso del sistema. Alternativamente hay otras maneras de calcular este tiempo de proceso. Si es un sistema de primer orden y trazamos la tangente en el origen, sabemos que la tangente en el origen intersecciona con el valor en régimen permanente de la salida justo en el tiempo de proceso. Esa sería otra forma, pero probablemente la tangente tenga cierto error a poderlo trazar aquí y podríamos tener también cierto error a la hora de calcular cuál es el tiempo de proceso. Parece más exacto calcular el 63% del valor en régimen permanente. Hipotéticamente también podríamos ver cuál es el tiempo de establecimiento, es decir, cuando llegamos al 95% de la señal en régimen permanente, y decir que el tiempo de proceso es exactamente la tercera parte de ese tiempo de establecimiento. Pero aquí, como vemos que la curva es más plana, podemos tener mayor error a la hora de determinar exactamente cuál es el tiempo de establecimiento, cosa que aquí, como la curva está más empinada, el 63% se puede determinar de forma más sencilla. Bueno, con cualquiera de estas maneras estamos identificando la posición del único polo del sistema, la posición del único parámetro temporal del sistema, el valor del tiempo de proceso, en el caso de que tengamos un modelo de un sistema de primer orden. De todas estas alternativas nos quedamos probablemente con esta de aquí como la más fiable de todas ellas. Si el comportamiento de nuestro sistema es como un sistema de primer orden pero tiene un tiempo muerto, pues es fácil de identificar los parámetros temporales. El tiempo muerto es este de aquí. El tiempo de proceso contado a partir del tiempo muerto es aquel en el cual el incremento de la señal de salida alcanza el 63% del incremento total de la salida en régimen permanente. Es decir, que en el tiempo exactamente, tiempo muerto más el tiempo de proceso, la salida vale 0,63 por el incremento total que va a tener la salida. De aquí obtenemos cuál es el tiempo de proceso de este sistema. Ya sabemos que alternativamente podríamos haber visto cuál es el tiempo de establecimiento y haber calculado el tiempo de proceso con la tercera parte del tiempo de establecimiento, pero puede ser menos exacta esta forma. Bueno, estas son maneras sencillas de obtener los parámetros del modelo a partir del comportamiento temporal. Vamos a ver por último el modelo de estos sistemas, una derivada muy plana en el origen. Sistemas que tardan mucho en reaccionar, tienen una derivada muy plana y después se comportan de esta determinada manera, teniendo una exponencial a su valor en régimen permanente. Ya sabemos que estos sistemas responden a una función de transferencia con muchos polos, que podría ser una función de transferencia con todos los polos situados en el mismo sitio y con un orden de multiplicidad muy elevado. Ya hemos dicho que nosotros vamos a aproximar el comportamiento de estos sistemas a un modelo de un sistema de primer orden con tiempo muerto.
Esto es muy habitual, porque estos son sistemas sencillos en los cuales los parámetros que tenemos que identificar, es decir, el tiempo de proceso y el tiempo muerto, son sencillos de obtener a partir del comportamiento temporal real del sistema. Y no solamente son unos modelos sencillos y fácilmente obtenibles, sino que además se comportan de manera bastante ajustada al comportamiento real del sistema, como vamos a ver a continuación. Entonces, esto es lo que se denomina identificar estos sistemas con derivada muy plana en el origen, con un First Order Time Delay System, con un sistema de primer orden con tiempo muerto en el origen. Vamos a obtener estos parámetros del modelo. La K, por supuesto, los tenemos como siempre. Incremento de la salida en régimen permanente partido por incremento de la entrada en régimen permanente. Los dos parámetros del comportamiento temporal, es decir, T sub P y T sub T, los obtenemos trazando la tangente en el punto de inflexión de esta curva. Y esa tangente cortará al eje de tiempos en un determinado valor y a la recta que define el valor en régimen permanente de la salida en otro determinado valor. Pues bien, el valor de tiempo está aquí abajo, en el cual esta tangente en el punto de inflexión corta el eje de tiempos, lo identificaremos como el tiempo muerto del sistema. Y a continuación, a partir de este tiempo muerto, el tiempo adicional que nosotros necesitamos para alcanzar el 63% del incremento de la salida en régimen permanente será el tiempo de proceso de este sistema. Ya hemos identificado esos dos parámetros que necesitamos para calcular nuestro modelo. Nuestra pregunta ahora es, ¿este modelo que hemos calculado se ajusta bien al sistema real? Pues vamos a verlo. Vamos a representar cuál es el comportamiento temporal de este sistema de primer orden con tiempo muerto, cuyos parámetros hemos obtenido a partir del comportamiento real del sistema. ¿Cómo es su comportamiento temporal respecto al comportamiento real? Pues aquí lo vemos. Evidentemente, este modelo tendrá un tiempo muerto justo del que hemos dicho. Y evidentemente, el sistema de primer orden que hemos calculado pasará por este punto del 63% de valor del régimen permanente. Y luego pues tenderá de una forma exponencial a su valor en régimen permanente. Vemos que el comportamiento de nuestro modelo y de nuestra realidad no son exactamente el mismo, pero sí que son muy parecidos y sí que validamos este modelo que se comporta de forma bastante aproximada a nuestro sistema real. Y a continuación, y para terminar, os proponemos que hagáis esta tarea de identificación. Tenemos un sistema que cuando la entrada es un impulso de Dirac, fijaros que la entrada en este caso no es un escalón, cuando la entrada es un impulso de Dirac, el sistema se comporta de esta forma. Lo primero que observamos es que este sistema no es estable. Claro, este sistema no es estable porque la integral del valor absoluto de la GDT, de la respuesta impulsional, no es cero. Evidentemente es infinito. Si nosotros integramos entre 0 e infinito esta respuesta impulsional, obtendremos que no está acotada y por lo tanto este sistema no es estable. Por lo tanto, la función de transferencia no tendrá todos los polos con parte real estrictamente negativa. Bueno, vamos a identificar este sistema que ya hemos dicho que es inestable. Si esta fuera la respuesta del sistema ante un escalón unitario, pues sí que creo que según lo que hemos dicho podemos identificarlo de forma sencilla. Podríamos mirar cuál es su periodo de oscilación, calcular por lo tanto su omega sub d, ver cuál es su sobreoscilación, calcular por lo tanto su sigma. Pero eso es si la entrada hubiera sido un escalón. Y si la entrada es un impulso de Dirac, ¿cómo conseguimos que la salida sea esa? Pues metiéndole a la función de transferencia el 1 partido por S que tiene nuestro escalón. Es decir, si nosotros metemos con un impulso de Dirac y obtenemos esta respuesta, que es una respuesta típica de un sistema estable ante escalón, pues lo único que tenemos que hacer es a la función de transferencia añadirle ese 1 partido por S que tiene el escalón y no tiene el impulso de Dirac. Os animo a que hagáis los cálculos a partir de esta gráfica de cuáles son los parámetros de sigma y de omega sub t. Una vez identificado este otro sistema es el mismo, pero con un tiempo muerto. Y este otro sistema es también el mismo, pero con las respuestas para abajo. Obtener cuál es la función de transferencia de estos sistemas. Por último, proponemos que identifiquéis estos dos sistemas cuya respuesta ante escalón unitario es la que aquí representada a la izquierda y también otro sistema distinto, la que aquí representada a la derecha. Si ante escalón unitario se comporta de esta forma, es decir, tiene una oscilación permanente, ¿qué significa eso? Pues está claro que significa que tendrá polos imaginarios puros. Es decir, un sistema que tiene una respuesta que es una senoide permanente que no se amortigua. Si no se amortigua significa que su sigma, su coeficiente de amortiguamiento es 0. Significa que la senoide tiene una amplitud que se mantiene constante en el tiempo. Luego este sistema tendrá polos imaginarios puros. Por otro lado, ¿cuál será la ganancia de este sistema? Este sistema está permanentemente oscilando alrededor de 0. Es decir, la ganancia será 0. Es decir, tendrá un 0 en el origen. Ya hemos dicho
que tiene dos polos imaginarios puros, ya hemos dicho que tiene un cero, pero habrá que calcular también los parámetros temporales. Esto en realidad es la respuesta temporal típica de un sistema ante impulso, es decir, un sistema que tuviera los polos imaginarios puros, le metemos un impulso y estaría oscilando de esta forma. Que nos dice que el sistema presenta esta respuesta ante escalón, pues evidentemente el sistema tendrá que tener una S arriba para que, conjunto con el 1 partido por S del escalón, se anulen y nos quede simplemente los polos imaginarios puros que dan lugar a esta respuesta senoidal permanente. Bueno, leyendo en este comportamiento temporal el periodo de oscilación, vemos que 3/4 partes del periodo de oscilación son 5 segundos. Es decir, que 3/4 partes de 2pi partido por la frecuencia de oscilación, la omega sub n, es igual a 5, donde despejamos claramente lo que vale omega sub n vale 1. Luego la función de transferencia de este sistema es S en el numerador, como habíamos dicho, partido por S cuadrado más 1. Y por último queremos identificar este otro sistema, ante entrada a escalón se comporta de esta forma. Lo mismo si es un sistema que ante entrada en escalón, es decir, acotada, la salida crece indefinidamente, pues será un sistema no estable, evidentemente. Será un sistema que no tendrá todos los polos con parte real estrictamente negativa. ¿Cuál será la función de transferencia de este sistema? Como esta es la salida típica cuando la entrada es una rampa, pues si el escalón no tiene el 1 partido por S cuadrado de la rampa, tiene solamente un 1 partido por S, pues la función de transferencia tendrá ese 1 partido por S que le falta. Luego la función de transferencia será del tipo un retardo puro que tiene este sistema, un 1 partido por S que le falta al escalón para que para el comportamiento en régimen permanente sea una rampa, y luego además a eso tenderá mediante una exponencial de un sistema de primer orden, cuyo valor temporal debemos calcular. ¿Cómo lo calculamos? Pues es fácil, nosotros trazamos la paralela a este comportamiento en régimen permanente a partir del momento que ha acabado el tiempo muerto, trazamos esa paralela y el desfase que existe entre la rampa en régimen permanente y la paralela a esa rampa pasando por el punto en el cual ha acabado el tiempo muerto, ese desfase es justo el tiempo característico del sistema de primer orden. En nuestro caso vale 1. Bueno, esta tarea que resuelto yo aquí, me gustaría que realmente fuerais capaces de resolverla por vuestra cuenta y fuerais capaces de tener los razonamientos que hemos hecho para obtener el modelo y también los cálculos de los parámetros temporales que hemos obtenido de este modelo. Bueno, con esto hemos acabado la parte de identificación. Con ello acabamos todos los temas del comportamiento temporal del sistema, es decir, todos los temas que relacionan el comportamiento temporal del sistema con el modelo en función de transferencia que hemos obtenido de ellos. Es decir, hasta ahora somos capaces de obtener modelos lineales invariantes en el tiempo, modelos en función de transferencia, a partir de los sistemas, y somos capaces de predecir cómo va a comportarse el sistema cuando manejamos estos modelos. En la sección siguiente ya empezaremos con lo que es el control de sistemas. Es decir, si somos capaces de predecir cómo se va a comportar nuestro sistema cuando tenemos modelos de ellos, queremos ser capaces de alterar el comportamiento de esos sistemas, es decir, de controlarlos para que se comporten como nosotros queremos que se comporten. Y eso lo veremos en los temas siguientes de control de sistemas.